Bueno, buenas a todos. Ya estamos en horario, según mi... Sí, 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 sí. Cuando quieras Sí, ¿no? arrancar, Vamos es todo arrancando. tuyo. Bueno, bienvenidos. Eh, la idea de esta sesión es compartir experiencias respecto de Scrum, un poco más allá del marco de trabajo, de las reglas del juego, ir un poquito más allá y conversar entre los que estamos acá de prácticas o experiencias que hayamos podido usar, que nos hayan servido para potenciar Scrum y generar equipos de alto rendimiento, ¿sí? Esa es un poco la idea de la sesión. Eh, Ahora les voy a contar cómo nos organizamos. Primero me presento, yo soy Alejandro Faguaga de Kinetic, Agile Coach y trainer certificado de Scrum Inc. La empresa de Jeff Sutherland, de los creadores de Scrum. Y la verdad que me apasiona mucho Scrum y sobre todo algo que siempre cuenta Jeff, que es, hay muchos equipos de Scrum, muy pocos de ellos realmente le están sacando el potencial y el jugo al marco de trabajo y están obteniendo los resultados que podrían obtener. Y eso a mí me llamó mucho la atención cuando lo escuché de él, porque él mismo, siendo uno de los creadores de Scrum, que diga, lo están usando mucho, pero no lo están usando de la mejor forma, realmente me llamó la atención y empecé a indagar un poco y descubrí algunas cosas que hoy quiero plantear acá como tópicos y que discutamos un poco. ¿Cómo organicé la conversación? Bueno, en tres grandes partes. Una, el antes, qué sucedería antes de que un equipo Scrum comience a trabajar. Otra, el durante, cuando el equipo Scrum va evolucionando y se va desarrollando. Y una del más allá, o hacia el infinito, que tiene que ver con el escalado, ¿sí? Cuando un equipo Scrum ya no da abasto y Scrum empieza a escalar en la organización y a crecer. Y en esos tres ejes, o en esas tres instancias, la idea es contarles tres herramientas o prácticas que nos pueden ayudar, contar un poco alguna experiencia y que los que estamos acá compartan experiencias similares que hayan tenido, que pueden ser experiencias exitosas o experiencias fallidas. Cualquiera de ambas sirve, porque en definitiva lo que intentamos acá es que todos aprendamos algo y nos llevemos algo que no conocíamos o que no sabíamos. Y a veces se aprende por las buenas y a veces se aprende por las malas experiencias también. Bueno, si hablamos del antes, ¿sí? Un equipo Scrum que va a empezar a trabajar, una práctica que me parece muy interesante es Continuous Discovery. El problema que intenta atacar Continuous Discovery tiene que ver con, en un equipo Scrum partimos de ideas, ¿sí? Que pueden venir de los stakeholders, del product owner, pueden surgir del equipo. Y a priori muchas de esas ideas a veces parecen geniales, ¿no? Entonces tenemos la tentación de incluirlas en el backlog, ¿no? Las incluimos en el backlog, el product owner escribe alguna historia o alguien escribe alguna historia representando esas ideas, esas necesidades, y las incluimos en el backlog. El product owner las prioriza por valor de negocio o por algún beneficio o algún indicador que tiene que ver con el negocio, y después las empezamos a refinar, ¿no? Nos juntamos con el equipo y empezamos a refinar esas ideas que son geniales para ir puliendo y refinando nuestro product backlog, ¿sí? Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces pasa que cuando empezamos a refinar esas ideas geniales, de repente nos damos cuenta de que
son muy costosas o no son viables técnicamente, ¿sí? Son muy lindas ideas desde el punto de vista del negocio o, desde un punto de vista competitivo en el mercado, pero técnicamente no son factibles. O son factibles técnicamente, pero el costo o el esfuerzo de llevar esa idea a la realidad es tan grande que el product owner como que agacha los brazos y dice, no, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que nos damos cuenta de que algunas de esas ideas que parecían geniales no son tan geniales, ¿sí? A veces inclusive hasta llegamos a llevarlas a la práctica y nos damos cuenta cuando los usuarios nos dicen que no eran tan geniales, ¿sí? Porque no les sirven, no las usan, no resuelven su problema. Sin embargo, hasta acá estamos usando Scrum correctamente, ¿sí? Porque estamos haciendo refinamiento, hemos generado un backlog, hemos priorizado por valor de negocio, ¿sí? Hemos refinado perfectamente esas ideas o esas historias y nos damos cuenta que invertimos un montón de tiempo para finalmente llegar a la conclusión de que no eran tan geniales esas ideas, por el motivo que fuera, ¿sí? Entonces, Continuous Discovery lo que intenta, ¿sí? Es evitar perder ese tiempo o malgastar ese esfuerzo en ideas que parecen geniales, pero después nos damos cuenta de que no son tan geniales o no son viables. Y la idea que plantea es muy simple y muy poderosa, que es construir un equipo, ¿sí? Conformado por el Product Owner, que es el que sabe del producto, del negocio, un experto en experiencia de usuario, ¿sí? Y un experto técnico, un experto en lo que es la construcción del producto o del servicio. Y que estos tres integrantes trabajen a la par desde el momento cero, desde el momento en que surge la idea, para hacer una prevalidación de esa idea y verificar si realmente es una idea genial, ¿sí? Y si es factible técnicamente y si es realizable con los recursos que tenemos. Y además, cómo esa idea podríamos llevarla a la realidad de una manera tal que al usuario también le parezca genial. Entonces ahí conviven y convergen estos tres roles, el Product Owner aportando desde el punto de vista de si esa idea nos va a entregar valor de negocio, si va a ser competitiva, si va a posicionar bien o mejor a nuestro producto, pero también el experto técnico validando si la idea que propone el Product Owner es realizable desde el punto de vista técnico, con los recursos que tenemos, con la tecnología que estamos usando, con el equipo que tenemos, y si es factible, qué costo a grandes rasgos tendría o nos llevaría, no costo por ahí económico, sino costo en tiempo, que en definitiva termina siendo costo económico, ¿verdad? Y además, el experto en experiencia de usuario que vaya validando y aportando de cuál sería la mejor forma de presentarle esa idea al usuario como una característica nueva en nuestro producto para que el usuario la reciba de la mejor forma. Si estamos hablando de un producto de software o una aplicación móvil, por ejemplo, que la nueva funcionalidad que estamos pensando agregar a la app sea usable, sea intuitiva, sea simple, sea clara para el usuario. Estos tres roles trabajan juntos desde el momento en que surge una idea. Entonces hacen como un prefiltrado, ¿sí? Validando estos tres ejes o estos tres planos sobre la idea para concluir finalmente si es realizable, es buena desde el punto de vista del negocio y podemos adaptarla, ¿sí? Y ofrecérsela al usuario o al cliente de una manera que sea atractiva y que le sirva.
Finalmente, las ideas que pasan por esta prevalidación son las que realmente terminan yendo al Product Backlog. Entonces, con este procedimiento, con esta práctica de Continuous Discovery, con este equipo que prevalida las ideas, nos aseguramos, ¿sí?, o por lo menos tenemos muchísimas más chances de que las ideas que ingresan a nuestro Product Backlog son ideas que van a aportar valor de negocio, van a ser atractivas para los usuarios clientes y además son factibles o son viables desde el punto de vista técnico. Es decir, las podemos realizar, las podemos llevar a la realidad a un costo razonable. Generalmente el experto técnico es un integrante del equipo en Scrum, del equipo de construcción, que tiene mucho conocimiento y mucha experiencia, y que puede validar o prevalidar desde el punto de vista técnico rápidamente si una idea puede llevarse a la realidad, desde el punto de vista práctico y técnico. Y el experto en experiencia de usuario suele ser también un miembro del equipo que tiene mucho conocimiento sobre test de usabilidad y rápidamente puede prototipar o armar alguna especie de prototipo simple o hasta incluso más complejo, que les permite ir validando con algunos usuarios, ¿sí?, a la par que se va desarrollando esta idea, ciertas hipótesis que hay sobre esa idea. Con lo cual, cuando esta idea llega al backlog, ya tenemos como un gran terreno recorrido y ganado en cuanto a que vamos a construir algo de valor factible y que el usuario lo va a recepcionar de buena forma. El proceso también se llama Dual Track Scrum. Está basado en esta idea de Continuous Discovery, que es un concepto que introdujo hace ya unos años Marty Kagan. Y Dual Track Scrum es el mismo concepto aplicado sobre Scrum, sobre equipos Scrum. Y fíjense que es muy simple, porque consiste básicamente en dos tracks. Un track de discovery y un track de desarrollo, de construcción. En el track de discovery partimos de un montón de ideas, a priori geniales. Este equipo va iterando, este equipo de estos tres roles que les mencionaba, va iterando esas ideas, las va validando, y finalmente las que quedan, que son muchas menos, son las que realmente vemos que son factibles para ingresar al Product Backlog, ¿sí? Y esas son las que van a ingresar al Product Backlog del equipo Scrum que está construyendo. Lo interesante es que este ciclo se da en paralelo todo el tiempo. O sea, el Discovery, el Continuous Discovery es, como la palabra lo dice, es continuo, ¿no? Una vez que empieza no frena nunca, porque siempre voy prevalidando ideas que van a ingresar a posteriori en el Product Backlog del equipo Scrum. Y ese equipo Scrum se va nutriendo cada vez más, todo el tiempo, de user stories que ya están trabajadas y prevalidadas y que de alguna manera tenemos altas chances de que no sean esfuerzo en vano. Este concepto para mí es muy interesante porque, si bien no es perfecto, obviamente, porque requiere un sincronismo, es muy simple, es una técnica muy simple, y con el esfuerzo de este equipo de prevalidación o de continuous discovery, se ahorra muchísimo esfuerzo en el refinamiento de ideas que después no son llevables o realizables o llevables a la realidad. En este sentido les cuento una experiencia. Yo trabajé hace unos años en una empresa de turismo muy conocida en Londres y hacíamos Continuous Discovery con el Product Owner, una experta
en UX y un perfil técnico senior del equipo de desarrollo. Y lo que hacíamos era, rápidamente, cuando el Product Owner traía una idea, la experta en experiencia de usuario hacía prototipos en papel y el experto técnico empezaba a indagar y a analizar si técnicamente esa idea era realizable. Perdón. Y con esos prototipos en papel, la experta en UX iba llevando al prototipo esta idea, la validaba rápido con 3, 4, 5 usuarios desde esos prototipos de papel. Si veía que pasaba exitosamente las pruebas de usabilidad, armaba un prototipo digital, también muy rápidamente, con algunas herramientas de prototipado, instalaba ese prototipo en un iPad o en algún dispositivo, y el Product Owner salía inmediatamente a la calle. Enfrente de la oficina en Londres había una plaza, salía a la plaza y agarraba usuarios así al azar, que pasaban por la plaza caminando o que estaban sentados, y les proponía validar en el prototipo que había hecho la experta en UX, esta idea, ¿no? Esta nueva funcionalidad o esta nueva feature del producto. Hacía pruebas con varios usuarios, recolectaba feedback, con ese feedback se evolucionaba esta idea, se chequeaba con el experto técnico que siguiera siendo viable lo que estábamos proponiendo, y una vez que teníamos el prototipo probado y la idea validada, recién ahí esa idea pasaba a ser una user story en el Product Backlog. El Product Owner la priorizaba y ya la tomaba en el siguiente sprint, o cuando el Product Owner decidiera junto con el equipo en la planificación, el equipo de construcción. Este proceso nos ahorró muchísimo tiempo en cuanto a no construir cosas que después los usuarios no quisieran, y obviamente también tiempo en no refinar historias de usuario que después nos damos cuenta durante el refinamiento de que eran muy lindas desde el punto de vista del negocio, pero impracticables desde el punto de vista técnico. Ahí me gustaría similares, buenas o malas, respecto de esto de tener ideas que parecen buenísimas y después, digamos, embarrarnos y embaucarnos de que no eran tan buenas cuando ya le invertimos mucho tiempo o esfuerzo. Si alguien quiere compartir o hacer alguna pregunta. ¿Les pasó alguna vez esto de empezar a trabajar en un equipo Scrum sobre alguna historia que después, o una vez entregada, no tuvo el impacto que esperábamos, o cuando la estábamos refinando nos dimos cuenta de que era demasiado costosa hacerla? Ahí hacer una pregunta por el chat, o dos. Esto es para productos nuevos. Preguntan cómo funciona en mejora de productos. Esto es tanto para productos nuevos como para evolución de productos existentes, porque acá lo que estamos haciendo es prevalidando nuevas características de nuestro producto. Si nuestro producto ya existe, serán nuevas funcionalidades o características que le agregamos, y si no existen, será un producto nuevo que va evolucionando, que se va creando. Sirve para ambos casos, ¿sí? ¿Qué más? Se usa para temas estratégicos. Ahí, si quieren, si se animan a abrir el micrófono y ampliar un poquito a qué se refieren con esa pregunta.
está preguntando. Luz está preguntando si se usa para temas estratégicos. Sí, mira, la pregunta es más allá, pues nosotros podemos trabajar con productos, podemos trabajar con proyectos, podemos trabajar con muchas cosas. Entonces, me sonó mucho esto, no lo conocía la forma pues como lo estás presentando, pero sí me gustaría saber si esto parte desde un plan estratégico como tal, a nivel de lo que viene como plan estratégico de la organización y posteriormente yo lo pueda ir trabajando en esta forma, digamos, en esos equipos, en esos sí, equipos propios de una tribu como tal. Entonces, por eso hice la pregunta del tema del plan estratégico. O funciona también para temas operativos o temas tácticos. Bien. En mi experiencia funciona en ambos casos, porque yo lo puedo aplicar sobre features o módulos funcionales que están alineados, por ejemplo, a objetivos claves, a OKRs estratégicos, ¿sí? Para prevalidar si mis, por ejemplo, iniciativas, ¿sí? Alineadas a esos objetivos estratégicos son realizables o son factibles o no, de manera temprana, de manera rápida, antes de cascadearlas hacia los product backlogs de los equipos, ¿sí? Y también la puedo utilizar en un equipo Scrum, donde el Product Owner está ideando junto con stakeholders, experimentando nuevas funcionalidades o características puntuales para un equipo, incluso hasta innovando en el producto, ¿no? Y probando cosas que quizás no están tan alineadas a un objetivo estratégico en particular, sino están alineadas más bien a innovar desde el producto para ser más competitivo o renovar o hacer un refresh de ese producto. Y utilizarlo en características muy puntuales desde un punto de vista mucho más táctico, ¿no? Y prevalidar si esas características que voy a incluir en el producto, nada, son factibles o no, y ahorrarme el tiempo de darme cuenta en una etapa posterior que no eran factibles. ¿Se entiende? El concepto es el mismo, lo puedo aplicar tanto a nivel estratégico como a nivel más táctico del producto o del equipo. ¿Contesté la pregunta? Sí, Alejandro, sí. Ahí te tenía otras preguntas. Esto reemplazaría un refinamiento. No, es muy buena esa pregunta. No reemplaza el refinamiento porque el refinamiento es necesario, ¿sí? Probablemente cuando hayamos validado, esto es previo, ¿no? Al refinamiento. Acá estamos validando si vale la pena refinar una idea o una historia o no, ¿sí? Estoy tratando de ahorrarme el tiempo de refinar cosas que después nos damos cuenta de que en el refinamiento mismo, de que no tenía sentido hacerlas. Entonces, esto convive con el refinamiento, es previo, y yo lo que recomendaría es que refinemos ideas o historias que ya han sido prevalidadas en el Continuous Discovery, ¿sí? Pero el refinamiento sigue siendo necesario porque después estas ideas pasan al Product Backlog y después las tengo que refinar ese Product Backlog porque obviamente el equipo de Continuous Discovery hace una prevalidación muy alto nivel, pero no refina a detalle la historia, ¿no? Simplemente la revisa lo suficiente como para poder asegurar de que agrega valor, es realizable y puede ser atractiva para los usuarios o los clientes. Bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, Luz, por iluminarnos con todas tus preguntas muy buenas. A ti, gracias por la respuesta. ¿Alguien más quiere compartir preguntas o alguna experiencia que hayan tenido? Yo, Marlene. Bueno, perfecto. Avanzo entonces.
Cualquier cosa Pero me ahí están, preguntan. ahí dijeron, alguien dijo que sí. Perdón, no escuché, sí. Sí, creo que no se me escucha bien. Por ejemplo, en mi caso, yo era la experta técnica y teníamos al product owner experto en el producto. Fue mi primer ¿Preguntar algo? proyecto por Scrum. Y en la empresa se encontraba transformándose de su legacy a nuevas tecnologías. Entonces, la verdad es que el proyecto era bien bonito, generaba como muchos, se optimizaba, iba a generar bastante satisfacción cliente. El problema fue que no era el momento. Como se estaba haciendo la transformación, el proyecto que llegaba, que era legacy, y ya se tenían que utilizar nuevas tecnologías, hacía que el proyecto fuera carísimo, el consumo de tiempo se iba al triple, 4 veces más de lo que realmente se tenía que ejecutar. Entonces, el proyecto a lo mejor sí salía en 3 meses, por ese cambio de legacy a nuevas tecnologías, se iba a 1 año más o menos. Entonces, sí, la verdad es que luego ciertas situaciones hacen que aunque tengas a los expertos, esto no funcione por ciertas cosas que están ocurriendo en la organización. Buenísimo. Bueno, gracias, Marlene, por compartir tu experiencia. Obviamente, como toda práctica o técnica, esto no es infalible, ¿no? Porque depende mucho de el expertise de las personas, y aún así, teniendo los expertos y haciendo prevalidación, muchas veces hay ideas que pueden pasar ese filtro y parecer muy buenas, y bueno, después darnos cuenta de que no. Lo importante es que si hacemos este tipo de prácticas y hacemos un discovery continuo, de alguna manera nos aseguramos de que la mayoría de las ideas que lleguen al backlog sean ideas que son potencialmente realizables y de valor. Y eso ya es mucho, ¿sí? Ahorrarnos todo el esfuerzo de poner a un equipo a refinar, incluso trabajar y empezar a construir sobre ideas que no estaban bien validadas y que después nos damos cuenta que hay que desestimarlas. La verdad que es un esfuerzo invertido muy grande, una pérdida de tiempo y de dinero muy grande. Y esta situación, en mi experiencia por lo menos, la he visto muchísimo y muy reiteradas veces en las organizaciones, en los equipos, ¿no? De empezar proyectos o empezar desarrollos o empezar productos que después quedan en la nada, ¿no? Y todo ese tiempo, todo ese esfuerzo de esos equipos prácticamente se tiró a la basura. Y esto pasa mucho más seguido de lo que a veces pensamos o de lo que debería suceder, ¿no? Bueno, ¿algo más que quieran aportar sobre esta primera parte de Continuous Discovery? Ahí pregunta Federico, ¿qué medís en la fase de Discovery? ¿Qué métricas tomás en la fase de Discovery? ¿A eso se refiere la pregunta? Correcto. Bueno, generalmente, a ver, y de nuevo, ¿no? Esto es una experiencia personal. Después ahí pueden aportar si alguien tuvo otra experiencia. Pero nosotros generalmente teníamos NPS, ¿sí? Indicadores de satisfacción, que tenían que ver con la satisfacción de los usuarios al probar los prototipos y validar nuestra idea, feedback de los usuarios, entrevistas, de ahí sacábamos métricas más cualitativas, ¿no? De las entrevistas, pero eso también nos permitía determinar las percepciones de los usuarios respecto de nuestra propuesta. La satisfacción de los mismos se puede medir perfectamente, ya sea con indicadores de satisfacción o con NPS. Y también medíamos los test de usabilidad, ¿sí? Los test de usabilidad tenían
ya de por sí escalas de qué tan exitoso habían sido esos tests, con lo cual cuando los usuarios testeaban las ideas en los prototipos, nosotros tomábamos ciertas métricas de qué tan satisfactoria había sido, qué tan exitosa había sido la prueba, ya no desde el punto de vista del usuario, sino desde nuestros parámetros, ¿sí? En cuanto a simpleza, usabilidad, qué tan intuitivo fue. Entonces ahí lo que hacíamos era ir tomando ciertos indicadores a medida que el usuario iba probando el prototipo, que después nos decían si la prueba había sido exitosa, si la prueba había sido medianamente exitosa o si directamente la prueba había fallado y ahí había que retrabajar en esa idea desde el punto de vista de la experiencia de usuario o hasta desde el punto de vista técnico o funcional. ¿Contesté a la pregunta? ¿Fede? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, voy a avanzar así podemos ir viendo los otros tracks o los otros temas que me gustaría que compartamos. Bien, el segundo punto tiene que ver con el durante, ¿no? Cuando el equipo de Scrum ya tiene ideas validadas en su backlog, las empieza a refinar y las empieza a trabajar, ¿sí? Empieza a construir ese producto. Y ahí quiero traer un concepto, las buenas prácticas de los patrones de Scrum, de los Scrum Patterns. Hay muchos patrones de Scrum, esto surge de un libro y de la investigación de Jeff Sutherland con un equipo de personas. El libro se llama Scrum Book, que es ese que ven ahí en pantalla. Salió publicado el año pasado. Y ahí lo que hizo Jeff Sutherland es recopilar la experiencia de 10 años aplicando Scrum en distintos equipos y distintas organizaciones. Y todo ese aprendizaje, ¿sí? y todos los problemas que él fue viendo que tenían los equipos Scrum, a medida que fueron encontrando soluciones que resolvían de manera eficiente esos problemas, él lo fue diseñando como patrones, como buenas prácticas de aplicación, junto con su equipo, y las fue plasmando en este libro. Además del libro hay una página que es scrumbook.org, donde pueden encontrar todos los patrones o googlean directamente Scrum Patterns y les va a tirar el link a la página oficial donde hay creo que 94 patrones hoy en día ya definidos y probados. Piensen que estas son prácticas no solamente diseñadas, sino probadas y validadas de que funcionan y resuelven ciertas problemáticas de manera eficiente y de manera correcta. Y también hay una página de la comunidad, si googlean Scrum Patterns Community, van a ver que hay una página que es, creo que es scrumplop.com o algo así, pero mi memoria no es muy buena, así que googleen y ahí tienen la comunidad. Hay una comunidad que trabaja sobre patrones de Scrum y hoy en día en esa comunidad hay cerca de 200 patrones en diseño, en preparación, que todavía no están publicados oficialmente porque tienen que pasar por todo un proceso de validación y de revisión, pero que están en construcción. Entonces en la comunidad de Scrum Patterns pueden ver todos los patrones que están en curso y que en algún momento probablemente se sumen a estos 94 como oficiales, ¿sí? Obviamente no vamos a ver los 94 patrones acá, pero sí me gustaría mencionar algunos, ¿sí? Que son muy importantes y muy útiles a la hora de llevar un equipo Scrum de bueno, ¿sí? O de aceptable a un equipo Scrum de alto rendimiento, a un equipo Scrum destacado o diferencial, ¿sí?
El libro y Jeff Sutherland proponen un camino a recorrer, pero es una propuesta, ¿no? Obviamente. Y Jeff lo que dice es, si querés tener un equipo de Scrum altamente productivo o de alto rendimiento, te recomiendo que sigas este caminito, ¿sí? Primero que nada, aplica el patrón de equipos estables, ¿sí? Y pequeños, ¿bien? Equipos estables, perdón, ahí dice estables y estables, era estables y pequeños. Equipos estables y pequeños es un patrón que encontraron, que está probado, ¿no? De que los equipos estables, con baja rotación y donde la gente está full dedicada y son pequeños, no más de 9 personas, recomienda Scrum. Lo ideal son más o menos 4 o 5 personas en un equipo para que sea altamente productivo, ¿sí? Este patrón, esto de tener equipos estables y pequeños, mejora muchísimo el rendimiento de un equipo. ¿Sí? Entonces, lo primero que él propone es estabilizar tu equipo y que sea pequeño, lo más pequeño posible. La segunda buena práctica o patrón que propone Jeff Sutherland es el clima de ayer, que significa, para planificar lo que vas a hacer en tu siguiente sprint, utiliza el dato histórico de tu sprint inmediatamente anterior. Es decir, que para planificar lo que vamos a comprometer en el sprint actual, el mejor predictor es la velocidad de mi equipo en el sprint que acaba de terminar. ¿Sí? Si en el sprint anterior nuestra velocity fue de 20 puntos, entonces lo que plantea el clima de ayer es utilizar como predictor eso y planificar no más de 20 puntos para el siguiente sprint. Bien. La tercera buena práctica o patrón que propone Jeff Sutherland es swarming. Swarming significa enjambre y lo que propone este patrón es dejar de empezar a hacer cosas y empezar a terminar cosas, ¿sí? Y esto lo propone haciendo que la mayor cantidad de personas del equipo posible trabajen en un solo ítem o en un solo ítem del backlog o en una sola historia de usuario, ¿sí? Si todo el equipo puede trabajar en una sola historia de usuario sin solaparse y que siga siendo efectivo, pone a todo el equipo. Lo que plantea este patrón es terminar el PBI o la historia de usuario lo más rápido posible, ¿sí? Y luego continuar con la siguiente historia. Obviamente atacando las historias por prioridad, o sea, empezando por la más prioritaria del sprint y una vez que está terminada, seguir con la siguiente. Esto significa tener un flujo de trabajo con un trabajo en progreso, ¿sí? Tendiendo a 1. Es decir, no tengo más de una user story en curso a la vez. Siempre y cuando sea posible, ¿no? Si no puedo poner a todo el equipo a trabajar en una historia de usuario, porque a veces no es posible, porque se solapan las personas, porque la historia es chica y no tiene sentido, poner a la máxima cantidad de personas que tenga sentido y el resto seguirá trabajando en paralelo con la segunda historia. Lo que busca este patrón básicamente es no atacar muchas historias en paralelo, sino atacar pocas y terminarlas rápido. Esto está comprobado, ¿sí? Que cuanto más bajo es mi work in progress, mi trabajo en progreso, mi flujo de trabajo en progreso, más productivo puede llegar a ser el equipo, ¿sí? Además de asegurarnos de que rápidamente terminamos la historia más prioritaria, que en teoría debería ser la que más valor agrega al negocio, con lo cual estamos rápidamente entregando mucho valor, ¿sí? El cuarto patrón tiene un nombre muy raro, Legitimus non interruptus, pero es muy simple. Es para equipos que tienen que atender, equipos Scrum, que además de evolucionar un producto o desarrollar un producto, tienen que atender temas imprevistos o no planificados, temas que no se planificaron
en la sprint planning, pero que surgen porque son críticos y son urgentes y no pueden no atenderse, lo que plantea este patrón es generar un buffer, ¿sí? Una capacidad de ese equipo reservada para atender esos posibles imprevistos o urgencias. ¿Cómo generamos ese buffer? Bueno, considerando las últimas 3 sprints, calculamos qué capacidad del equipo le dedicamos a temas no planificados en esos sprints, sacamos el promedio y esa es la capacidad que deberíamos reservar en el siguiente sprint para imprevistos, ¿sí? Entonces, si el equipo estuvo en promedio un 20% de su capacidad en los últimos 3 sprints dedicado a resolver incidentes, cosas que no estaban en el backlog, que surgieron de imprevistos y que son urgencias, entonces para el siguiente sprint vamos a reservar un 20% del equipo, de su capacidad, con lo cual en la planning vamos a planificar un 80% de la capacidad de ese equipo y ese 20% restante lo vamos a dejar reservado como buffer para potenciales imprevistos, ¿sí? Esto le permite a los equipos atender urgencias o imprevistos, pero sin dejar de cumplir con el sprint goal o con el compromiso del sprint al cual se comprometieron en la planning. Bien. El quinto es el good housekeeping, que tiene que ver con limpiar, ordenar y clasificar todo lo que tiene que ver con el equipo, tanto el backlog, el trabajo, los documentos, los artefactos, hasta el lugar físico o virtual en este caso. Tener todo ordenado, limpio, categorizado. Eso hace mucho más eficiente nuestro trabajo. Si tenemos que estar cada vez que vamos a buscar un artefacto o un documento al Drive, estar buceando horas porque no se encuentra nada, o nuestro backlog, o nuestro Jira, o nuestro Sprint Backlog está totalmente desordenado y no está limpio, no está claro, vamos a perder un montón de tiempo valioso solamente buscando cosas. Entonces, Good Housekeeping lo que busca es clasificar, limpiar y ordenar absolutamente todo lo que se pueda clasificar, ordenar y limpiar para ahorrar tiempo. Después les puedo contar una experiencia respecto a eso bastante graciosa. El sexto, proceso de emergencia o procedimiento de emergencia, tiene que ver con definir procedimientos para situaciones que son reiteradas, ¿sí? Y que nos suceden problemas que surgen recurrentemente. Bueno, tener definido un procedimiento claro de qué paso seguir cuando surge ese problema. Eso hace mucho más rápido la aplicación de las soluciones en el equipo cuando no tiene que ponerse a pensar en la solución, sino ya la tiene procedimentada y sabe qué hacer. Scrum in the Scrum, el séptimo, tiene que ver con detectar el dolor o el impedimento que más impacto está teniendo en el equipo y priorizarlo para el siguiente sprint como ítem más prioritario del sprint backlog para asegurarnos que el equipo lo ataque, accione sobre él y lo erradique, ¿sí? Entonces, eliminar ese dolor o ese impacto que nos está frenando. La métrica de la felicidad, Happiness Metric, es una métrica muy simple que tipo una escala de 1 a 5 que mide la felicidad del equipo, porque está comprobado que equipos más felices o más motivados son equipos más productivos, con lo cual al medir la felicidad de un equipo indirectamente estamos midiendo su productividad. Y equipos que terminan temprano y aceleran más rápido es un patrón que lo que plantea es terminar con los ítems lo más rápido posible. Y cuando un equipo no está logrando su objetivo, ¿sí? Cuando un equipo no está logrando su objetivo que se plantea en el sprint y le pasa reiteradamente,
eso impacta en la motivación del equipo. Entonces lo que busca este patrón es bajar un poquito la vara de ese objetivo para asegurar que el equipo pueda cumplir lo que se comprometió. Eso automáticamente impacta en la motivación y al equipo aumentar su motivación empieza a incrementar su rendimiento y empieza a lograr objetivos mayores, empieza a subir, a incrementar su velocidad. Estos son algunos de los patrones que los pueden ver en el libro, hay casi 80 y pico más. Son muy interesantes, muy aplicables, muy útiles y hay patrones que pueden servir para cada uno de sus problemáticas específicas. Están clasificados, así que pueden buscar de acuerdo a lo que les interese mejorar, qué patrón les puede dar una buena solución. Muy bien. Ale, ahora se terminó el tiempo. Yo no sé si alguno más se tiene que ir. Creo que hay como un espacio como de 15 minutos. Si el que se quiere quedar se queda, pero ya después en 15 minutos empiezan otras. Bien. En 5 minutos, perdón, empieza otra. Así que adiós. Bueno, perfecto. ¿Hay preguntas que quieran hacer o alguna experiencia que quieran compartir respecto de buenas prácticas o patrones? Yo rápidamente una pregunta. ¿Estos Sí. patrones se pueden o se trabajan en paralelo, simultáneamente? Se pueden trabajar simultáneamente y se pueden combinar incluso. Y lo bueno es que en el libro o en la página de los patrones les dice, por cada patrón, como parte de la definición, les indica con cuáles los pueden combinar para incluso potenciar aún más la práctica. Pero claramente se aplican en paralelo, obviamente. Digamos, los pueden ir adoptando incrementalmente, pero los pueden sostener en un continuo, en paralelo, a todos los que quieran. ¿Alguna otra pregunta? Yo otra un poco más general. Creo que, si no estoy mal, la otra semana o en estos días va a salir una actualización de la guía Scrum. Si es así, ¿tú crees que conforme a estos patrones se realicen algunos cambios? Bueno, sinceramente no lo sé porque no ha salido aún la actualización. Por experiencia, generalmente las actualizaciones de la guía no son trascendentales, son actualizaciones pequeñas. Estos patrones son prácticas muy probadas y muy validadas en la aplicación real, con lo cual te diría que no creo que a priori hayan cambios de gran impacto, porque ya la mayoría de estos patrones están de alguna manera volcados en la guía. De hecho, el sprint goal, el objetivo del sprint, por ejemplo, es un patrón, ¿sí? Pero no lo sé, la verdad es que no lo sé. No lo sé porque siempre es una incógnita que va a aparecer en la nueva versión de la guía de Scrum. Hay muchas como predicciones o proyecciones al respecto y después nos termina sorprendiendo porque no va por otros lados. Pero bueno, no lo sé, podría ser. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias, Alejandro. No, por favor. Ya estamos ahí en tiempo para la otra sesión. Bueno. Así que 5 minutitos, ponerle mientras esperamos, puede haber, pero así ya después continuamos con la que sigue. Bien. Mientras piensan, si tienen alguna pregunta, yo les voy contando una experiencia que tuve que tiene que ver con el Good Housekeeping, que parece un patrón muy trivial cuando uno dice, bueno, pero tener todo ordenado, clasificado, obviamente, sí, pero ¿cuánto puede impactar eso?
a mí me pasó en un equipo que estábamos desarrollando una aplicación móvil y hacíamos pruebas, obviamente, en muchos dispositivos, ¿sí? Tablets, distintos teléfonos celulares con distintos sistemas operativos, iPads, bueno, etcétera. Y al momento de hacer las pruebas, como teníamos todos los dispositivos dispersos en la oficina, en ese momento no estaba la pandemia del COVID y podíamos estar todos juntos en la oficina, trabajamos todos juntos en un mesón gigante, en una mesa gigante, y teníamos todos los dispositivos ahí. Y había cables, había adaptadores, había dispositivos, había un montón de cosas. Y estaba todo tan desordenado que cuando teníamos que probar alguna funcionalidad, muchas veces no encontrábamos los dispositivos. No encontrábamos ¿dónde está el iPad? Y todos buscando el iPad y no lo encontrábamos. Entonces, muchas veces el equipo lo que terminaba haciendo era, como no quería seguir perdiendo tiempo buscando el dispositivo, era hacer la prueba en un emulador, ¿sí? En un emulador de iPad o en un emulador de un dispositivo particular con algún sistema operativo en particular. Los que han hecho pruebas en emuladores saben que las pruebas son tan buenas, está bueno hacer pruebas con emuladores, pero no emulan la realidad 100%. Siempre está bueno probar en el dispositivo físico. Y muchas veces nos pasó de encontrar errores en producción, porque en el emulador funcionaban bien, ¿sí? En el simulador funcionaban bien, pero después cuando los usuarios los probaban en el dispositivo, o casualidad, no funcionaban bien. Y fíjense que todo este problema surgió en las retrospectivas, causa raíz originado por, y me dio un poco de fiaca seguir buscando el iPad, y bueno, como ya teníamos que salir, terminé probando en un emulador. Fíjense hasta dónde, ¿no? Lo que hicimos fue ordenar los dispositivos, clasificarlos, ponerlos en cajas con labels. Entonces todo el mundo iba rápidamente, encontraba el dispositivo que estaba buscando, hacía su prueba y lo volvía a dejar en su lugar, en su caja, en su casilla, su casillero. Y eso nos ahorró muchísimo tiempo de búsqueda. Sí. Ale, ¿podés ahí pasar el anfitrionismo, digamos, a mi usuario? Yo ya voy compartiendo pantalla de la próxima charla por si alguien se está sumando para la próxima, Bueno, que ya sepa cuál es la que empieza. perfecto. Paso, ahí está. Ahí te lo pasé.